Un saludo muy especial desde Comeva Medicina Prepagada a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a nuestra ARL Positiva. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y mantener ese mensaje importante de prevención, de autocuidado y sobre todo de esa conexión que hoy de manera virtual a través. Un saludo muy especial desde Comeva Medicina Prepagada a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a nuestra ARL Positiva. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y mantener ese mensaje importante de prevención, de autocuidado y sobre todo de esa conexión que hoy de manera virtual a través de la gran variedad de contenidos tenemos para estar con ellos. Gracias Positiva Educa, gracias por estar con nosotros y por permitir que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sea cada vez mejor. Gracias. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta nueva semana de talleres web con Positiva. Damos inicio a nuestro taller denominado Aislamiento selectivo y sostenible, recomendaciones de autocuidado para trabajadores. Nos acompaña nuestra experta Nelly Parra, ingeniera ambiental, especialista en prevención de riesgos laborales y seguridad industrial. Ingeniera Nelly, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lina. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días con todos ustedes. Bienvenidos a este taller tan importante del que vamos a hablar durante el día de hoy en una situación y en un momento tan importante para el país como el que estamos teniendo por todos estos tiempos. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir ya al desarrollo de nuestro taller. Por favor, pónganse cómodos, siéntanse en casa. Bienvenidos todos. Inicialmente, para que nosotros podamos hablar de qué es el aislamiento selectivo, pues vamos a enmarcar primero el contexto de lo que va a ser nuestro taller. Hoy vamos a hablar y nuestro objetivo principal va a ser socializar las recomendaciones de autocuidado para preservar, mantener y mejorar la salud de los trabajadores. Obvio, no solamente es la salud de los trabajadores, es la salud de todos nosotros y cualquier persona común y normal. Pero pues hablamos de que nuestro taller va enfocado hacia las recomendaciones de autocuidado para trabajadores, por eso el objetivo general lo enmarcamos de esta forma. ¿Qué vamos a tener entonces en cuenta durante el día de hoy? Vamos a tener una presentación y bienvenida, que lo acabamos de hacer. Nuestras indicaciones generales, ya las acabamos de dar. Vamos a hablar de unos conceptos acerca de todo este tema tan interesante que nos reúne hoy. Hacemos una dinámica de fijación de conceptos. Al final, les agradecemos sus preguntas. Si tienen preguntas a medida que se vaya desarrollando el taller, les sugiero que las vayan escribiendo y al final del mismo, pues tendrán la oportunidad de hacerlas ahí a través del chat. Lina muy amablemente nos va a colaborar para transmitírmelas y obviamente pues yo estaré muy atenta a darles respuesta a cada una de ellas. Finalmente, después de nuestras preguntas, pues tendremos nuestra reunión, nuestro cierre de nuestro taller. Entonces, hablemos inicialmente para poder entender nuestro taller, hablemos de qué es el aislamiento selectivo. Nosotros hemos escuchado hablar durante prácticamente todo este año, a partir de marzo, hemos escuchado hablar de aislamiento, del aislamiento selectivo. Aquí vamos a hablar nosotros de lo que es el aislamiento selectivo y sostenible. En este caso, el aislamiento selectivo, ¿en qué consiste? ¿A qué se refiere? Pues bien, esta es una nueva etapa de distanciamiento social. Aislamiento selectivo quiere decir mantenernos alejados voluntariamente y responsablemente del resto de la población. Esto lo vamos a hacer por dos motivos. Pero antes de ir a esos dos motivos, veamos entonces, cuando nosotros nos están hablando de este aislamiento selectivo y sostenible, ¿qué quiere decir? Que somos nosotros, cada uno de los que estamos en esta sala y cada uno de los que están afuera, quienes toman la decisión
de mantenerse el distanciamiento social, de autoprotegerse. Es decir, en otras conferencias nosotros hemos hablado acerca de la disciplina y de la responsabilidad. Pues bien, esta conferencia, este taller del día de hoy, no es ajeno a lo que nosotros hemos venido desarrollando durante todos estos meses anteriores. Acá nos están invitando a que sea sostenible, es decir, que la responsabilidad, la disciplina y el autocuidado de todos y cada uno de nosotros se preserva, se mantiene y se mejora a través del tiempo. Hablábamos nosotros de que tenemos dos motivos principales, pueden haber muchísimos, pero en este caso vamos a hablar de dos motivos principales para hacer este aislamiento selectivo y sostenible. El primero es cuando una persona resulta positivo y puede contagiar a su entorno familiar y a otras personas. No importa que no sean de su entorno familiar. Es decir, estas personas se convierten en agentes que pueden generar afectación. Una persona resulta positivo para COVID-19, ¿cuándo? Cuando él va muy juicioso, se realiza la prueba y le dicen, sí señor, usted es positivo. Inmediatamente debemos iniciar la autogestión. ¿Y qué es la autogestión? Nos separamos del grupo de nuestra familia, preferiblemente un cuarto y un baño para cada uno de nosotros, solamente aparte, solitos, allá donde no podamos contagiar a los demás. La segunda o el segundo motivo por el cual nos aislamos es cuando las personas que están en el núcleo de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista de letalidad del virus. Es decir, nosotros estamos y pertenecemos a diferentes, digamos que estados en este proceso. Cuando nosotros hablamos de esas personas que están en el núcleo de mayor vulnerabilidad, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a todas estas personas que tienen algún tipo de preexistencia que los hace vulnerables o más vulnerables, porque pues todos somos vulnerables al virus, pero los hace mayormente vulnerables a adquirir el virus. Hemos escuchado de muchísimas personas, personas con patologías como hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, los mayores de 60 años, las personas que nosotros hemos escuchado por los diferentes medios, todo el tiempo nos están diciendo las personas cuál es ese grupo vulnerable del cual nosotros estamos hablando. Estos, digamos que como son como dos de tantos motivos que hay, hicimos extrapolar como estos que son como más del día a día. Pero el aislamiento selectivo no termina ahí. ¿Qué nos implica a nosotros tener un aislamiento selectivo y sostenible? Nos implica que de alguna forma esto es algo que nosotros tenemos que hacer voluntariamente. Lo tenemos que hacer por convicción, no por obligación. Lo que tenemos que hacer porque yo me quiero y quiero al grupo que me rodea. Lo tengo que hacer porque hay una disciplina individual. Tú eres el dueño de tus actos. Tú tomas la decisión de si me aíslo, de si yo me voy a apartar de los demás porque yo considero o yo sospecho que soy positivo para COVID-19. Pero también en este aislamiento selectivo nos están invitando a nosotros a que hagamos una adherencia a las normas de carácter individual. ¿Cuáles son las normas? Los protocolos de bioseguridad que hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Recuerden que esos protocolos de bioseguridad no fueron agarrados y traídos de los cabellos y puestos acá y nos dijeron, bueno, a ustedes les toca cumplir con esto, sino que los protocolos de bioseguridad han sido normas, estándares, procedimientos que se han desarrollado basados en un estudio científico. Por eso es que no se van a negociar. Las normas las debemos cumplir. Pero fíjense que acá, ¿qué nos están diciendo? Esas normas las vamos a cumplir y las vamos a cumplir de una forma diferente. Ya nosotros nadie va a estar ahí
nadie encima diciéndonos, póngase el tapabocas, use los guantes, mantenga el distanciamiento social, sino que en este caso somos nosotros quienes nos vamos a adherir a las normas de manera libre y de manera voluntaria. Por eso es tan importante aquí, en este aspecto que estamos viviendo hoy, y por eso en la introducción les decía, un momento tan importante como el que estamos viviendo ahorita en el país, porque es que ahorita nosotros nadie nos está obligando a que cumplamos con todos estos protocolos. Lo debemos hacer libre y voluntariamente. ¿Pero por qué lo hago? Por convicción. ¿Por qué lo hago? Porque estoy seguro que si yo me cuido, estoy cuidando a los demás. ¿Por qué lo hago? Porque el autocuidado se convierte en una herramienta prácticamente de sobrevivencia. No sé si alguno de ustedes quizás haya tenido algún día la oportunidad de verle las garras y los dientes a un tigre. Nos produce miedo, ¿cierto? Y nos produce miedo porque lo tenemos enfrente y porque pensamos que él en algún momento nos puede atacar. ¿Por qué nosotros con este virus no hemos guardado el suficiente respeto y el suficiente temor para protegernos adecuadamente? Porque no lo vemos, ¿cierto? Y como no lo vemos, no le vemos las garras, no le vemos las uñas, no le vemos la forma como nos va a atacar. Entonces, de alguna forma a veces nosotros nos bajamos el tapabocas o no nos lo ponemos o lo usamos pero lo usamos mal, no lo quitamos para hablar con los demás. Es decir, ahí en ese caso, por ejemplo, nosotros no estamos cumpliendo con la adherencia a las normas. Pero ¿qué más nos implica a nosotros este aislamiento? Este aislamiento nos implica un rastreo de contacto. Es decir, las personas que tuvieron contacto con alguna persona que al realizarle la prueba haya resultado positivo para COVID-19. Por eso es que ustedes se han dado cuenta que al ingreso de diferentes sitios nos toman la temperatura, nos escanean la cédula, nos piden el número del teléfono del celular. Está aún muy de moda en algunos sitios el pico y cédula. Precisamente ¿por qué? Porque de alguna forma están tratando de ayudarnos a que nos cuidemos, pero a veces nosotros somos necios. A veces nosotros no cumplimos con digamos que con esas solicitudes que nos hacen los demás. Y no cumplimos, ¿por qué? Porque simplemente pensamos que a nosotros no nos va a tocar. A mí no me toca, eso no es conmigo, a mí no me va a dar, eso no es verdad, esos son mitos, todas esas excusas que tenemos como seres humanos cuando nos invitan a que cumplamos con normas. Entonces, todos esos datos deben de ser verídicos cuando nosotros los estamos extendiendo y los estamos dando. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros podemos ser portadores asintomáticos, ¿cierto? Cuidado, este es otro tema que nos implica este aislamiento, y es que, cuidado, cuando alguien en la familia da positivo para COVID-19, le hicieron la prueba y salió positivo, se debe guardar el aislamiento inmediatamente para todo el grupo familiar, sin necesidad de que nos hayan hecho la prueba, excepto para aquellas personas con factores de riesgo. Es decir, las personas que tienen factores de riesgo, sí o sí, se les debe practicar la prueba. Pero si yo no tengo factor de riesgo y no me han hecho la prueba, pues nosotros sabemos que hemos estado en contacto con una persona que dio positivo para COVID-19. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voluntariamente, por eso fíjense que aquí hablamos de aislamiento selectivo y ya hablamos de que era de forma voluntaria. Voluntariamente yo me voy a aislar del resto de personas porque yo puedo ser un portador y les puedo causar daño. Fíjense que en el aislamiento selectivo el concepto cambió. Antes a nosotros el alcalde o la alcaldesa o quien correspondiera en nuestra jurisdicción nos había dicho obligatoriamente todos vamos a tener un aislamiento. O lo vamos a hacer por zonas, o lo vamos a hacer por áreas, o lo vamos a hacer por barrios, o lo vamos a hacer por localidades, como quiera que haya sido en cada uno de los departamentos donde nosotros vivimos.
En este momento, esa obligatoriedad cambia y se convierte en una autorresponsabilidad. Es decir, es mi criterio, es mi decisión, es mi responsabilidad frente a los demás y obviamente conmigo mismo. Para que nosotros podamos mantener este aislamiento selectivo, hay muchísimas recomendaciones, pero también hay muchísimas estrategias. Todos los días nos llega a nosotros información a través de muchísimos medios. Entonces, tenemos a través de las revistas, a través de las redes sociales, a través de los mensajes que nos llegan por internet, a través de WhatsApp, a través de los noticieros, a través del vecino. Muchas de esas noticias son verdaderas, pero también debemos de tener mucho cuidado porque muchas de esas noticias seguramente no lo son. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas de esas estrategias de autocuidado que nos sugieren el día de hoy. El hecho de que estemos en un aislamiento selectivo no implica absolutamente para nada, y esto es importante que lo tengamos súper, hiper, mega claro, no implica que el riesgo haya desaparecido. Lo que pasa es que como es un microorganismo, es tan chiquitico que solamente lo podemos ver a través de un microscopio, pues nosotros como que a veces lo despreciamos, pero él está ahí, él está latente, él está atento a mirar a ver a dónde puede llegar a hacer daño. Por eso es que nosotros debemos de seguir cumpliendo los protocolos de seguridad, de bioseguridad. Pero, ¿qué pasa con estos protocolos de bioseguridad? Que hoy, más que nunca, debemos aplicarlos de manera disciplinada y estricta. Es decir, yo no espero a tener ahí a Pepito Grillo al lado de mi oído y al lado de mi conciencia diciéndome, oye, ponte el tapabocas, mira, se te cayó el tapabocas, saliste de la casa y se te quedó el tapabocas, ¿ya te lavaste las manos? ¿Ya te aplicaste el proceso de desinfección? ¿Sí limpiaste tus zapatos? ¿Saliste a caminar con tu mascota? ¿Sí le limpiaste las paticas a la mascota? No lo tenemos. Y como no lo tenemos, entonces quiere decir que nosotros debemos de trabajar por voluntad propia, pero de manera disciplinada y estricta. Recordemos que nos han dicho a nosotros cuáles son los síntomas y el solo hecho de que nosotros sintamos que tenemos fiebre, que tenemos tos, que estamos indispuestos, que nos duele la cabeza, que como que, ay, yo como que me siento como que no, esto ya nos está diciendo de que algo está sucediendo en nuestro organismo. Acuérdense que nuestro cuerpo nos habla. Nosotros debemos aprender a cuidarnos. Debemos de aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Muchas veces nuestro cuerpo nos habla y nosotros no le prestamos atención, ¿cierto? Ay, vea, y es que el cuerpo nos habla. Claro, el cuerpo nos habla. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un movimiento y nos duele el brazo, nos duele la pierna, nos duele la cadera, nos duele la cabeza, o cuando nos empiezan a doler por aquí encima de los hombros, los músculos, y muchas veces nosotros decimos, ay, estoy estresada, ay, me siento cansada, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo allí? Que el cuerpo nos está hablando. Y cuando el cuerpo nos habla, nosotros debemos escucharlo. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos están diciendo es que si tengo fiebre, si tengo tos, si tengo cefalea o dolor de cabeza, si tengo malestar general y otra cantidad de situaciones, lo que me están diciendo es que, oye, algo está sucediendo en tu organismo. Por lo cual, mientras que podemos hacernos la prueba, mientras tenemos la oportunidad de acceder a ella, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente, nosotros solitos, sin que nadie nos diga, por favor, vamos a generar el autoaislamiento. ¿Por qué? Porque es que resulta que nosotros somos autorresponsables. Y somos autorresponsables conmigo mismo y con mi entorno. Y recuerden que no es solamente mi entorno familiar. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales y como seres sociales interactuamos con muchísimas personas. Y nosotros no sabemos con ese grupo de personas que tenemos a cuál de ellas nosotros podemos llegar a afectar. Por eso, disciplina, conciencia y autocuidado. ¿Qué recomendaciones podemos nosotros, de qué podemos hablar en esta nueva fase de aislamiento selectivo?
Lo primero, y como ya lo mencioné, es que sí o sí debemos de cumplir con todo lo que son los protocolos de bioseguridad, el uso del tapabocas, el lavado de manos frecuente. Miren que nada ha cambiado. El distanciamiento social de forma responsable. Es que nos dijeron, recuerden ustedes lo que nos pasó el día sin IVA. Día sin IVA. ¿Y qué sucedió? Nos gastamos la plata que no teníamos para salir corriendo todos. Todos salimos corriendo. Y allí, miren las consecuencias. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿qué nos están diciendo? Podemos salir, vamos a reactivar la economía, empezamos a salir, pero debemos de hacerlo de forma responsable. En ningún momento nos han dicho que el peligro está controlado, ¿cierto? Entonces, fíjense que cómo es de importante que apliquemos todo lo que es la autorresponsabilidad. Ahora, algo que tampoco ha cambiado y que lo seguiremos diciendo siempre es, y de manera bien importante, si no es necesario salir, quédate en casa. ¿A qué salimos nosotros? Porque es que nos dijeron que había una manifestación. Entonces, vamos a salir a mirar a ver cómo es eso. Vamos a ir a curiosear, camine, vamos. No, no, muchachos, esa no es una alternativa. Cuanto más nosotros nos vamos a quedar en casita, cuando más estos chicos estemos ahí en casa, más nos vamos a proteger y vamos a proteger a nuestros seres queridos. El quedarnos en casa no es un castigo. Qué rico podemos quedar en casa, qué rico poder compartir más de todo esto que ha venido sucediendo y todos estos cambios que se han venido presentando a raíz de la presencia de este microorganismo. Entonces, estrategia de autocuidado. Si no es necesario salir, quédate en casa. Evita las actividades sociales que no son necesarias. Que llevamos 6 meses sin vernos y vamos a hacer un asadito así de esos súper, súper, súper chéveres. ¿Vamos? Pregúntate, ¿es necesario que exponga mi vida, que exponga mi integridad, que exponga mi salud, yendo a un asado donde van a venir personas que hace mucho tiempo no vemos, que no sabemos si son juiciosos o no? Y como va a haber comida, pues nos vamos a tener que quitar el tapabocas y vamos a tener que compartir en un entorno donde hay muchas personas que nosotros quizás desconozcamos o quizás las conocemos. Pero ¿cuántos van a venir a ese asado? ¿20, 30, toda la familia? Hazte las preguntas antes de tomar la decisión. Acuérdate que debemos de tomar decisiones inteligentes. La corresponsabilidad es fundamental en esta nueva etapa. Es decir, cada uno de nosotros asume sus responsabilidades, pero no está de más que yo hable con la otra persona, que yo le pregunte al otro, oye, ¿te lavaste las manos? ¿Aplicaste el protocolo de desinfección antes de entrar? ¿Le limpiaste las paticas a tu mascota? ¿Desinfectaste las bolsas con las que estás llegando a tu casa antes de ordenar lo que vas a guardar? Bueno, corresponsabilidad. Todos somos responsables de todos. Pero el problema es que cuando a nosotros nos dicen todos somos responsables de todos, ninguno se hace responsable, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago? Me cuido y empiezo a modelar con el ejemplo para que los demás también se cuiden. Entonces, en todas estas estrategias de autocuidado, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos tener en cuenta es que si queremos cuidar a nuestra familia, como lo venía diciendo, primero debemos cuidarnos a nosotros mismos. Segundo, autocuidado significa ser consciente de nuestras propias necesidades y emociones para poder expresarlas y para que en un determinado momento pidamos ayuda si es que la necesitamos. O simplemente para identificar que lo que quiero es estar un poco más tranquilo, más solo, más en mi intimidad, más conmigo mismo. Gánate tu propio abrazo. Claro, en este momento no nos podemos abrazar y en este momento yo no puedo salir a que me regalen un abrazo, pero nosotros mismos nos podemos abrazar, cada uno allá dese un abracito, encuéntrese consigo mismo. Y como ya lo mencionaba antes, aprendamos
a escuchar nuestro cuerpo. Recuerden que aquí nos están hablando de necesidades y de emociones y nos están hablando de expresiones. Tengamos cuidado, mucho cuidado. ¿Con qué? Es recomendable que las personas que tengan enfermedades de base o preexistencias tomen precauciones especiales si deciden salir de casa, debido a que ellos son más vulnerables. Cuando nosotros hablamos de precauciones especiales y ellos, que son nuestros abuelitos, que son nuestros papás, que son nuestros vecinos mayores, que nos inspiran tanta ternura, ¿por qué no ayudarlos a cuidar? ¿Por qué no? Ay, es que tengo que ir a pagar el agua. Los abuelitos, ellos son muy difíciles para que manejen internet. Entonces, ellos no saben cómo entrar, cómo pagar, pero ¿qué tal si de pronto yo le digo, mira, ven, no, yo voy y yo pago tu recibo, dame y yo te hago el favor. Ay, que voy a ir a comprar, yo voy y te lo traigo. Es decir, debemos de cuidar a este grupo poblacional. En su mayoría, ellos son adultos mayores. Pero si nosotros los ayudamos a cuidar, si nosotros los acompañamos en este proceso, porque este proceso para todos nosotros ha sido nuevo y difícil, seguramente los vamos a preservar y vamos a tener la oportunidad de evitar más adelante situaciones dolorosas. Es normal que en este momento, por todo lo que nosotros estamos viviendo, tengamos angustia, tengamos temor, incertidumbre, ira, claro. Ay, qué pereza, no puedo salir y yo quiero y yo, bueno, podemos tener una gran cantidad de sentimientos encontrados. Pero lo primero que nosotros tenemos que aprender a hacer como una estrategia de autocuidado es identificar cuáles son esos sentimientos que yo tengo y qué está sucediendo con ellos, cómo los voy a exteriorizar. Debemos de hacerlo de alguna manera, pero no con violencia. Entonces, yo puedo exteriorizar mis sentimientos haciendo lo que más me gusta. Por ejemplo, ¿qué? Ya está el fútbol. Listo, sí, no estamos escuchando a los hinchas ni nada de eso, pero los invito. A mí no, yo no soy apasionada del fútbol, pues no tanto, pero me ha ayudado. Entonces, tenemos el fútbol, también podemos pintar, podemos bailar, podemos escribir, podemos jugar, podemos hacer todo eso que alguna vez en la vida quisimos hacer y que no lo hicimos porque no teníamos tiempo. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros podamos canalizar toda esa energía, todos esos sentimientos y convertirlos en algo positivo para mi vida, algo positivo para mí. Por ahí dicen, ¿cierto? Que de todas las oportunidades que se presentan en nuestras vidas, debemos nosotros de convertirlas en situaciones positivas. Pues bueno, este es el momento, pero muy importante para que nosotros podamos canalizar toda esa energía, todos esos sentimientos, para que nosotros los podamos volver positivos, hay una estrategia bien interesante. Y es que, ¿cómo se llama esa estrategia? Respirar, respirar. Nos han enseñado también, y muchas veces nos han dicho, ¿cierto? Respire y cuente hasta 10. Otras veces nos dicen cuente hasta 100. Cuente hasta 1.000.000. Bueno, pues aquí nos están invitando a que respiremos. Practique ejercicios que hagan la respiración consciente, acompañada mejor y en lo posible, si se puede, chévere de música suave. Esto nos ayuda a regular las emociones. Ideal es buscar un sitio donde nosotros nos vamos a sentir a gusto y vamos a estar tranquilos. Ojalá espacios rodeados de naturaleza, ojalá donde hayan pajaritos. Bueno, quizás no siempre es posible, ¿cierto? Pero tratar de buscar todos estos escenarios que nos permitan a nosotros, que nos den tranquilidad. Y muy importante, que también nos los han dicho, estrategias de autocuidado, que es cuidar nuestra alimentación. Esta alimentación debe ser balanceada. Debemos evitar el exceso de carbohidratos en el plato o ver montañas de comida en el plato. Es mejor comer poco y fraccionado, 5 veces al día. En esta alimentación es bien importante, primero, que sea balanceada y segundo, incluir muchas frutas y verduras. Debemos bajarle el consumo a las bebidas azucaradas, por ejemplo, que todas las gaseosas. Consumir más agua. Recuerden que debemos de tomar por lo menos 8 vasos al día, ¿no?
Sí, yo sé. Acá en Bogotá a veces el frío no nos permite tomar tanta agua, pero podemos tomar, por ejemplo, agua tibia, agua caliente, agua fría, agregarle algún saborizante, por ejemplo, jugo de limón, jugo de naranja, una hierba aromática, cualquier cosita de esas que nos la haga más agradable, pero debemos de consumir agua. Y obviamente, no menos importante y no se nos puede olvidar, es mantenernos activos. Debemos de practicar algún ejercicio, hacer yoga, bailar. Ahorita está muy de moda por las redes sociales en YouTube. Encontramos, por ejemplo, clases de Zumba y hay muchísima, hay con mucha música para que escojas la que a ti te guste. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que esto nos va a ayudar a mejorar nuestras emociones. Y también muy chévere, nos va a traer cambios positivos a nuestro diario vivir. Eso es súper genial. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantenernos muy activos. Obviamente también no podemos despreciar, debemos de vivir el presente, el hoy. Transformar la crisis en una oportunidad. Siempre encontrar un propósito para desarrollar. Por ejemplo, qué chévere en estos momentos poder compartir con nuestra familia, estar más tiempo con los seres que nosotros amamos. ¿Cuánto tiempo pasó y nosotros no teníamos esos momentos para estar en casa, para compartir con nuestra familia? ¿Por qué? Porque era la reunión, era el avión que no me esperaba, era el tráfico imposible. Hoy en día muchos tenemos la oportunidad de hacer teletrabajo, de estar en casa. Tenemos la oportunidad de jugar con nuestra mascota. Tenemos la oportunidad de conocer más a nuestra pareja. Muchos llevamos muchos años de casados y apenas ahorita, durante todo este periodo, hemos tenido la oportunidad de conocer realmente, para bien o para mal, ¿no? Porque pues de todo se ha presentado, con quién convivimos, quién es mi pareja realmente. Qué chévere tener la oportunidad de vivir este momento, de vivir este presente y dentro de 30, 40 años, 20 años, poderle contar a nuestros nietos, a nuestros hijos, que nosotros vivimos esa pandemia, que a nosotros nos tocó. Seguramente nos van a decir, ay, yo no te creo, y tú no podías salir. No, no podíamos salir. ¿Y cómo hiciste con tus amigos? ¿Y cómo hiciste con Pepito y con Juanita? ¿Y cómo te reunías? ¿Y cómo? Y contarles que nuestro medio de comunicación era este, que era virtual, que en una sala como esta nos podíamos reunir más de 1000 personas y que estábamos sanos y que estábamos salvos y que estábamos aprendiendo y que estábamos conociendo y que nos estábamos llevando mensajes positivos para nuestra vida. Qué chévere, ¿cierto? Poderlo hacer. Pero para eso necesariamente tenemos que vivir el presente, hoy, aquí. Mucho cuidado con lo que les estaba diciendo ahorita. Mucho cuidado con este tema. No permitamos que nos llenen de una cantidad de información que afecta nuestras emociones. Las noticias son importantes, claro que sí. Y aquí no estamos diciendo que no valgan la pena ni nada de esto. Pero debemos de tener mucho cuidado de dónde vienen esas noticias. Deben ser noticias que provengan de entidades serias. No permitas que te roben la tranquilidad. Mantente informado sin exagerar el tiempo frente a los noticieros. Cuidado, no den mucha credibilidad a esa gran cantidad de mensajes que nos llegan por WhatsApp. A veces por ahí se filtran fake news o noticias falsas, ¿cierto? Fíjense que nosotros aquí en Colombia, a pesar de que ya llevamos con hoy 14 días, ¿cierto? Saliendo, como que hemos sido juiciosos muchos, porque fíjense que los contagios han bajado, fíjense que las muertes han bajado, fíjense que nos están diciendo que las unidades de cuidado intensivo no están tan terribles como muchas veces se llegó a pensar que si empezábamos a salir podía llegar a ocurrir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos siendo juiciosos, que estamos siendo disciplinados, que estamos siendo responsables. Ahora, debemos de tener cuidado con todo este tipo de información, porque hay personas conmigo que de pronto somos muy sensibles a toda esta información que nos genera angustia. Entonces, no, tranquilos, vamos a ir
a mantenernos informados, vamos a escuchar los noticieros, pero sin exagerar. Bueno, y vamos a mirar otras estrategias que tenemos para el cuidado y vamos a empezar a hacer énfasis un poco en esas estrategias que nosotros debemos de cuidarnos ya en la empresa. Obviamente, antes de entrar aquí en la empresa, no se nos olvide porque pues ahorita ya el transporte estamos moviéndonos de una forma impresionante y desafortunadamente, hay sitios en Bogotá donde quizá el transporte es insuficiente y nos estamos yendo de pie unos sobre otros y no se está guardando la distancia. Por favor, tengan cuidado con eso, busquemos otras alternativas, qué sé yo, bicicleta, caminar. Caminar es hacer ejercicio, caminar es sano, caminar es muy rico. Miren a ver qué otras opciones podemos tener y evitar estas aglomeraciones. No se les olvide mantener la distancia social. No se nos olvide todo el proceso de desinfección. Cuando nosotros vayamos a la empresa, también hay que tener estrategias de autocuidado, claro. Recuerden ustedes que en el decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.4.6.10, nos hablan de las responsabilidades de los trabajadores. Entonces, el objetivo de que nosotros practiquemos todo lo que es la limpieza y desinfección de nuestras herramientas, esto es una práctica que nos permite a nosotros bajar la carga microbiológica del puesto de trabajo, de las máquinas y de las herramientas. Esto se hace para evitar la contaminación cruzada con nuestros compañeros y obviamente para nosotros no irnos a llevar el virus a nuestra casa. La desinfección es un proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin discriminación. Una buena desinfección acaba con todo, incluyendo obviamente las virus, las bacterias, los protozoos, e impidiendo el crecimiento de esos microorganismos que son patógenos. ¿Por qué se llaman microorganismos patógenos? Porque ellos son capaces de causar enfermedad en fase vegetativa que se encuentran en objetos inertes. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer nosotros en la empresa? Vamos a llegar y vamos a desinfectar nuestras máquinas y herramientas. ¿Con qué lo hacemos? Con soluciones desinfectantes. Tenemos muchas en el mercado. ¿Qué más debemos hacer nosotros entonces como estrategia para esa desinfección? Primero, pues, para esta actividad nosotros debemos de contar con una toalla de papel o de tela, debe ser limpia, contar con alcohol. Debemos de realizar la desinfección a las superficies todos los días y ojalá por ahí cada 3, cada 4 horas a nuestro puesto de trabajo, realizándolo al inicio y al final del turno. Recuerde limpiar siguiendo la técnica séptica. ¿Qué es eso? Limpiar siempre de lo más limpio a lo más sucio. Voy, lavo muy bien mi toalla y si es de papel, pues la boto y utilizo otra. Pero siempre voy a limpiar de lo más limpio a lo más sucio, no al contrario. Esa es la técnica séptica. Siempre de lo más limpio a lo más sucio. Y desechar la toalla. Si no, pues simplemente terminé de limpiar ahí, me voy, lavo muy bien mi toalla con agua y jabón, la exprimo muy bien y vuelvo a limpiar. En nuestra casa, muchachos, en nuestra casa nosotros debemos de limpiar nuestra casa muy bien con agua y con jabón. Al final, si quieren, después ustedes le pueden poner una pasadita con un poquito de alcohol y desinfectar todas las superficies. Esto debemos hacerlo también varias veces al día. Si a mi casa llega alguien de visita, que se supone que no debería, pero bueno, llegó, vamos a pedirle el favor de que desinfecte sus pies antes de ingresar. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí ya nosotros tenemos los protocolos, tenemos nuestro tapetico, ahí tenemos el alcohol, tenemos agua y jabón, se seca muy bien y al entrar pues obviamente bastante alcohol en sus manitos o si no agua y jabón y el uso del tapabocas todo el tiempo. Si usted trabaja en el área administrativa, utilice un frasco con atomizador y realice la desinfección de su puesto de trabajo siguiendo las indicaciones que acabamos de dar. Cada uno de nosotros debe introyectar y fomentar con sus compañeros la cultura de autocuidado. Por eso hablábamos atrás de que todos somos responsables de todos. Es decir, yo modelo con el ejemplo y ayudo a que mis compañeros también se cuiden.
pensando en el bien propio y colectivo. Recuerden ustedes nuevamente aquí la toma de decisiones. Lávese las manos antes y después de realizar la actividad. Sí, pero es que mis manos de tanto lavarlas ya están arrugaditas. Regio, qué maravilla. Lo aplaudo. Así debe ser. Debemos de lavar nuestras manos todo el tiempo, con agua y jabón. Esto nos va a ayudar a nosotros muchísimo. Ahora, antes de ingresar a la empresa, claro, debemos de lavarnos las manos. Luego de entrar al baño y después de manipular alimentos. Muchos de ellos son normas básicas de higiene, ¿cierto? Pero a veces se nos olvida. Entonces, pues, aquí estamos nosotros a través de ARL Positiva recordando esas cositas. Una vez llegues al puesto de trabajo y al terminar turno, deberás sacar tu toalla y pedirle a tu líder que te dé alcohol para humedecerla. ¿Para que humedezco la toalla? Porque con la toalla humedecida, no mojada, solamente húmeda, o si quieren ustedes utilicen el atomizador sobre las superficies que van a limpiar, vamos a comenzar a limpiar siempre de lo más limpio a lo más sucio. El movimiento de zigzag, es decir, de derecha a izquierda o izquierda a derecha, como ustedes prefieran. Obviamente, sin devolverlos. Luego vamos a cambiar la toalla o la vamos a desechar. Es importante que practiquemos estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque va a ser la forma como nosotros vamos a asegurar que vamos a mantener nuestras áreas libres de este virus. Si utilizamos silla, la silla para nuestra labor, debemos también de limpiarla. ¿Y cómo limpiamos esa silla? Esa silla se limpia de arriba hacia abajo. Nuevamente, insisto, aplicando técnica séptica. Y por último, debemos limpiar las herramientas como tijeras, equipos y demás instrumental que nosotros usamos diariamente. Debemos, después de lavar la toalla, dejarla limpia, desdoblada, pues si es toalla de tela, ¿cierto? Y en un lugar donde nosotros estemos seguros que al día siguiente la vamos a encontrar, que está seca y que se va a ventilar. Al día siguiente recuerden que vamos a repetir la operación. Si nosotros estamos en la empresa y la empresa tiene casino, la recomendación es que en el casino cuando vayamos a almorzar mantengamos la distancia social. Ustedes saben que las empresas tienen sus propios protocolos de bioseguridad y en esos protocolos de bioseguridad ellas seguramente han marcado sillas donde dicen que no nos podemos sentar. Pues no seamos necios, hagamos caso, cumplamos con esos protocolos porque esos protocolos son para nuestro bienestar. Pero a veces decimos, ay, pero yo me quiero sentar al lado de Pepe, de Juan, de Pablo. Pues no podemos, en este momento no podemos. Cuidémonos para que lo podamos hacer más adelante. Muy bien. ¿Qué más nos dicen entonces frente a esas estrategias? Vamos a hablar de estrategias de cuidado en casa. Lavémonos las manos muy bien antes de empezar a trabajar, luego entrar al baño y después de manipular alimentos. Una vez nosotros lleguemos al puesto de trabajo que previamente hemos escogido en casa, cuando estamos haciendo trabajo en casa, debemos de tener disponible igual una toalla pequeña, lavable, limpia o una toalla desechable, la cual debemos humedecer con alcohol o la solución de hipoclorito para realizar la desinfección de nuestro puesto de trabajo. Es como si estuviéramos en la empresa. Recomendación, escojamos un lugar para trabajar en la casa que sea cómodo, ventilado, iluminado y lejos de ruido, que nos permita estar tranquilitos y trabajar bien. Evitemos trabajar en la cama, en el sofá o en posiciones en las que normalmente no lo haríamos en la empresa. Es decir, busquemos un sitio cómodo que sea ergonómicamente viable, acomodémoslo para nuestras necesidades, pero que esto no nos vaya a generar enfermedades más adelante. Y obviamente, con la toalla húmeda vamos a limpiar el computador, incluyendo el teclado, el mouse, y vamos a limpiar de arriba hacia abajo. Igual el movimiento de zigzag, igual vamos a tener cuidado de no devolvernos. Y cada vez que sea necesario cambiar la toalla o lavarla de acuerdo a lo que nosotros requerimos. Y algo bien importante es que nosotros seguimos saliendo a comprar. Claro, ¿por qué? Porque necesitamos sobrevivir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las medidas de prevención al momento de hacer contacto con insumos de compras o cuando nosotros recibimos insumos de terceros.
Uno, debemos de tener en cuenta que no debemos acercarnos a menos de 2 metros a las personas a las cuales se les realiza la compra. Ellos también van a estar con su tapabocas y seguramente en algunos sitios, en algunos supermercados, ustedes se han dado cuenta que les hicieron como una especie de cabina. Ellos van a estar del otro lado y nosotros acá. ¿Por qué? Porque pues todos nos tenemos que cuidar. Y obviamente nosotros que estamos yendo a comprar, pues utilizar todo el tiempo el tapabocas. Al ingreso al local debemos de realizar la debida higienización. ¿Con qué? Seguramente ahí nos van a facilitar el gel antibacterial para aplicarnos en las manos o el alcohol antiséptico. ¿Qué vamos a hacer aquí? Debemos de pedir que si no hay, por favor, no lo suministren. Pero pues aquí es, yo te cuido, tú me cuidas, así que esto es un poco responsabilidad de todos. ¿Qué más debemos de tener en cuenta? Cuando la persona que me va a entregar a mí los suministros, esa persona no deberá estar dentro de la población vulnerable. En lo posible, desafortunadamente nosotros aquí en Colombia, pues sabemos que hay muchos adultos mayores que han tenido que salir a trabajar y los hemos visto entregando domicilios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues pedirle a esta persona que por favor tenga su tapabocas y obviamente yo también tener el mío y en el momento de que yo recibo mi insumo, pues voy a proceder a hacer el proceso de desinfección. De esta forma, pues nosotros vamos a garantizar que estamos cumpliendo. Si requerimos, por ejemplo, que me llegó a mí un domicilio y necesitamos que esa persona entre a la casa porque el domicilio es pesado y yo no lo puedo recibir en la puerta de mi casa y demás, pues le voy a pedir el favor de que esta persona, antes de ingresar, cumpla con esos protocolos de bioseguridad, que desinfecte su calzado, desinfecte sus manos. Yo ahí, en lo que él trae, le voy a aplicar seguramente a la solución desinfectante y que entre estrictamente a lo necesario. Verifico que vaya con su tapabocas, me descargó mi paquete, lo que me vaya trayendo y hasta luego, muchas gracias. Bueno, ¿por qué? Porque pues estamos trabajando estamos hablando de que las medidas continúan y estamos manteniendo todas estas estrategias. Si definitivamente nosotros vamos a un supermercado, pues igual debemos de conservar esa distancia de 2 metros. Recuerden que no nos podemos amontonar unos a otros y cumplir con los establecimientos, con los protocolos de bioseguridad que tenga establecido el sitio al cual nosotros vamos a ir. O sea, no nos incomodemos. A veces nos dicen, ay, pero ya mis manos, mire cómo están. En cada parte donde voy me aplican alcohol, me aplican gel antibacterial. Es por nuestro bien. Entonces, por favor, hagámoslo. Si no, pues nosotros sabemos que más chévere y más rico, pues podernos quedar en casita, ¿cierto? Pero pues si no se puede. En caso de tener que hacer uso de un teléfono público, pues recuerda realizar el procedimiento. ¿Qué hacemos? Normalmente nosotros llevamos un frasquito de spray en el bolsillo o en el bolso, sacamos, se lo aplicamos al teléfono público, lo limpiamos muy bien y luego sí lo utilizo. Pero si no es necesario utilizarlo, no lo hagamos. En lo posible. No usar, por ejemplo, el esfero con el que todo el mundo firma, teléfonos públicos y todo esto, en lo posible no hacerlo. En todo momento nosotros debemos de garantizar ese distanciamiento de 2 metros y obviamente al máximo debemos evitar tocar las superficies. Por ejemplo, cuando vamos ahorita a los centros comerciales y esto, entonces no nos recostemos en la escalera automática sobre el brazo, no pongamos las manos ahí. Vamos juiciositos, o sea, pensemos que en todas partes puede estar el virus. Es sospechoso en todo lugar. ¿Qué más tenemos por acá? Hablamos entonces de que si vamos a un cajero, pues vamos a practicar exactamente lo mismo. Respetamos la demarcación, lo utilizamos, inmediatamente nos limpiamos las manitos con alcohol o con el gel antibacterial. Si vamos a algún sitio y tenemos que firmar facturas y demás, pues en lo posible lleva tu propio bolígrafo para que no tengas que estar pidiendo bolígrafo prestado. Y en el momento de recibir las facturas o documentación pertinente de los servicios que te han prestado o de lo que tú has comprado, pues obviamente tener un sitio donde nosotros lo almacenemos, que sea determinado, por ejemplo, puede ser en un bolsillo, o si llevo mi cartera, mi bolso, pues en algún sitio especial de ese bolso, y obviamente debemos de higienizar cada vez que sea posible, evitar al máximo siempre nuestro lavado de manos. No tengo agua y jabón, pero tengo alcohol o gel antibacterial, pues utilicémoslo de acuerdo a lo que nos han indicado hasta ahora.
Y finalmente, cuando a nosotros ya nos entregan los insumos y nos vamos a ir para nuestra casa con nuestros insumos, la recomendación es, por favor, los vamos a limpiar, los vamos a desinfectar. ¿Cómo hacemos esto? Podemos utilizar solución de hipoclorito o podemos utilizar alcohol al 70%, lo podemos hacer en spray, preferiblemente pues toallita desechable, si estoy en mi casa y la tengo, entonces limpio muy bien todas las bolsas, las cajitas, los frascos que me den, los paquetes del arroz, del azúcar, de la sal, todo esto lo limpio muy bien con alcohol o con esta solución de hipoclorito y posteriormente sí lo voy a almacenar, ahí sí lo voy a guardar, me lavo muy bien mis manos y mis manos con agua y jabón o aplico todos los procesos de desinfección en mis manos y ya puedo continuar con mi vida común y normal. Recuerden que esto, todo el tema que nosotros estamos viviendo en este momento de aislamiento selectivo, sostenible, todas estas recomendaciones de autocuidado que les estamos dejando acá, son solamente responsabilidad de todos y cada uno de nosotros de aplicarlas. Solamente nosotros somos responsables. Así que vamos a hacer un afianzamiento pequeñito de conocimientos, que no se nos olviden nuestros tips. Entonces, primero, recuerda, el mejor autocuidado es quedarnos en casa. Después, ¿qué nos dice? El autocuidado está en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, a donde vayamos. Protocolos de bioseguridad ahorita están en todas partes, hasta en nuestra casa. No se te olvide, por favor, mantén la distancia social. Debemos de mantener la distancia social. Se mantiene, no ha cambiado nada. Obviamente, vamos a usar muy bien nuestro tapabocas, que nos cubra boca y nariz, ¿no? Y finalmente, cuídate y cuida a quienes te rodean. Si tú te cuidas, estás cuidando a los demás. Con estos pequeños tips de afianzamiento, terminamos nuestro taller el día de hoy. Agradezco sus preguntas. Lina, por favor, ayúdanos con ellas. Muchas gracias. Ingeniera Nelly, muchas gracias por compartirnos todos tus conocimientos el día de hoy. Como siempre, vamos a responder algunas preguntitas que nos han realizado nuestros asistentes durante todo el taller. Ingeniera, nos preguntan, ¿qué pasa si en la empresa tengo un compañero que no quiere cumplir con los protocolos de bioseguridad? Gracias, Milina. Gracias por la pregunta. Bueno, los protocolos de bioseguridad hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual son de obligatorio cumplimiento. Recuerden ustedes que nosotros, lo mencionaba durante el taller, contamos con el decreto 1072 del 2015 y en el artículo 2.2.4.6.10 están las responsabilidades de los trabajadores y dentro de esas responsabilidades tenemos que debemos de cumplir con todo lo que son las normas de bioseguridad. Perfecto, ingeniera. También nos preguntan que si es verdad que todos los niños son portadores del virus. Ok, bueno, ese es un sofisma de distracción y que pesar. No, no todos los niños son portadores del virus. El niño es portador del virus en el momento de que de pronto él hace contacto con alguna persona que es positivo para COVID-19, pero no son todos los niños, son aquellos niños que desafortunadamente se expusieron por algún motivo y pues ahí en ese caso el niño puede ser, tampoco es que sea sí o sí, puede ser, debemos de darles el beneficio de la duda, pero por favor no satanicemos este concepto porque ya algunas personas, inclusive por el WhatsApp, por estas cadenas, han estado diciendo que los niños que los amarren, que no los dejen salir, que no les dejen tener contacto. No, los niños, no todos los niños son portadores del virus. Gracias por esa pregunta tan importante, Lina. Perfecto, ingeniero. Gracias a ti por brindarnos todas las respuestas. También nos preguntan, ¿por qué debo desinfectar las bolsas con las que compro en el supermercado? Gracias. Bueno, fue uno de nuestros últimos temas y debemos de realizar toda esta parte de limpieza y desinfección porque recuerden ustedes que nosotros no sabemos
qué personas estuvieron en contacto con ellas, no sabemos quiénes estuvieron manipulando los productos, no sabemos qué protocolos de bioseguridad ellos han cumplido y allí podemos llegar a encontrar el virus. Entonces es importante siempre cuando lleguemos a casita, vamos a desinfectar, a limpiar muy bien todas nuestras bolsas, todo lo que nosotros compramos y luego sí vamos a almacenarlo como corresponda, como nosotros lo tengamos determinado en nuestra casa. Perfecto, ingeniera. Bueno, y tenemos la última pregunta. ¿Qué podemos hacer para que las personas cumplan con el uso del tapabocas todo el tiempo? Algo bien importante que podemos hacer, primero es nosotros modelar con el ejemplo. O sea, nosotros no podemos estar detrás de cada quien diciéndoles, por favor, ponte el tapabocas, utilízalo bien. Pero si bien es cierto, no lo podemos hacer nosotros, sí podemos modelar con el ejemplo. ¿Y qué es modelar con el ejemplo? Modelar con el ejemplo es que me vean que yo siempre estoy usando mi tapabocas como corresponde. Y va a ser muy difícil porque pues nosotros no podemos hacer llegar allí a obligar a la persona a que tiene que usarlo, pero sí de pronto nosotros usándolo, mostrarle a los demás cuál es la forma correcta y si puedo y de pronto conozco a la persona porque pues a veces ha pasado también de que han ocurrido agresiones porque le dicen a la persona que por favor se ponga el tapabocas adecuadamente y pues desafortunadamente no siempre es bien recibido. Entonces, una de las estrategias que podemos hacer y que les recomiendo es modelemos con el ejemplo, utilicémoslo adecuadamente y hagamos las cosas bien para que los demás nos sigan. Gracias, Milena. Perfecto, bueno, ingeniera, a ti muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por siempre compartir tus conocimientos con todos nosotros, por estar cada semana aquí en nuestros talleres web. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero tenerlos en una próxima oportunidad y de verdad que qué rico poder hacer un poquito de patria. Muchas gracias a ustedes, ARL Positiva. Muchas gracias a ustedes por estar en la sala y por compartir todos estos conocimientos. Claro que sí, como lo está diciendo la ingeniera Nelly, también agradecemos a todos por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web la pueden visualizar en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. También es importante que visiten Posipedia para que revisen la programación y puedan inscribirse a todas las acciones educativas que tenemos programadas para ustedes durante esta semana. Nuevamente les doy la bienvenida a una nueva semana de talleres web. Espero que nos acompañen de lunes a viernes. Recuerden que tenemos 5 talleres y los días miércoles tenemos 6 talleres. En los horarios de las 7 de la mañana iniciamos con nuestras cápsulas para la vida. El taller de las 8 de la mañana, 10 de la mañana, 2:30 de la tarde, 5 de la tarde con nuestro Muévete y Contágiate de prevención. Y los días miércoles tenemos un taller adicional que es el conversatorio legal o el panel de salud. Recuerden que esto es cada 15 días. Tenemos panel de salud y conversatorio. ¿Listo? Entonces, para que por favor se programen con Positiva y participen en todas nuestras acciones educativas. Nuevamente, gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. ¡Feliz inicio de semana!